Buenas chicos, chicas del grupo. Dentro de las cosas que quería contarles, y por eso es el video que estamos tratando de hacer el día de hoy. Resulta de que iniciamos hace como un día o dos días, este, un grupo de WhatsApp donde ya tenemos más de 70 personas. No sé si sabían que los grupos de WhatsApp tienen una limitación de espacio, o sea, este, tiene cierta cantidad de personas. ¿Cuál es la intención del grupo de WhatsApp que tenemos? Bueno, a veces cuando hacemos un video o tratamos de conectar, este, dar contenido, a veces las personas no tienen el tiempo o el momento para poder hacer la consulta. Lo digo porque a mí me llegan personalmente muchísimas preguntas de personas con respecto a temas muy básicos del uso de la máquina. Entonces vimos como una posibilidad de tratar de hacerlo como más personal, que agregamos este grupo de WhatsApp con la intención de que salgan las preguntas a las necesidades que tienen las personas. Resulta de que inmediatamente el grupo se hizo ayer, ¿verdad? Se hizo ayer y ya hay varias personas, como lo indiqué, y en las preguntas este, que resaltaron, salió una de un compañero de acá de Costa Rica que quería hacer una conexión entre, voy a leerla puntualmente, la pregunta del compañero. Dice que tiene varias dudas, no sé si las enumeró. Dijo que la primera era cómo hacía para mandar directamente archivos de CorelDRAW hacia Canvas, si se puede convertir los vectores o archivos EPS a formato SVG, ¿verdad? Y después habló de cómo hacía para dividirlo por colores cuando trabaja con archivos que compra o consigue en la red, ¿verdad? Creo que ya sé por dónde anda él. Me parece que está emprendiendo en la línea de lo que son los termoadhesivos y viniles, ¿verdad? Su nombre es, vamos a ver, Baralis. Kenneth Baralis, ¿ok? Entonces vamos a tratar de darle un poco de contenido a esto y vamos a empezar a responder la pregunta del compañero. Hay muchas preguntas básicas que nos han llegado de uso de Scan and Cut y les hemos referido. Yo tengo un canal de YouTube también donde he hecho muchos videos introductorios sobre el uso de la máquina. Incluso hemos hecho prácticas como crear cosas y cómo hacer elementos desde Canvas para poder trabajar mejor el equipo. Entonces, eso hice una pequeña diapositiva en PowerPoint para dar una explicación más o menos en qué consiste el formato EPS, que él lo puntualiza ahí, y de dónde viene, porque a veces uno por conocimiento o desconocimiento no tiene claro realmente de dónde vienen este tipo de formatos. Resulta de que el plotter de corte es una máquina que trabaja en función de líneas, formas, figuras. Si nosotros cortamos cartulina y yo dibujo un círculo, él va a dibujar ese círculo. Entonces él se va a basar entre un conjunto de líneas para poder hacer el corte. Si estoy creando una tarjeta, una invitación o una bolita, un nombre para una bolita de Navidad, todos esos son elementos que lo que hace la máquina es reconocer el trazo exterior, en este caso, para poder que el material quede dentro del corte que ella hace. Entonces, estos dibujos o estos diseños se pueden hacer tanto en Canvas Workspace, que mucha gente lo hace, y hay unas personas que somos un poco más traviesos que utilizamos programas de diseño profesional, ¿verdad? Enfocados a trabajo con ese tipo de, para ese tipo de emprendimientos que son los ejercicios para máquinas de corte, en este caso Canvas. Entonces, resulta o resumiendo, hacemos un recuento de lo más estándar que hay en el mercado. Hablo de lo más estándar, ¿verdad? No voy a hablar de Inkspace y otras plataformas que también existen, sino que voy a hablar como lo más grueso que hay en diseño actualmente y a lo que más está dirigido la gente actualmente, tanto a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que es el que puedo conocer un poquito más. Por ejemplo, tengo referencias de que en México, por ejemplo, el uso del programa que se usa de manera gráfica más estándar es CorelDRAW, ¿verdad? Y por eso lo puse por ahí.
Resulta de que muchos en Costa Rica, la gran mayoría, y muchas personas de Latinoamérica usan Illustrator. Hay gente que decide usar CorelDRAW porque es más entendible, más fácil de manejar que el Illustrator, que tal vez es un poquito más complejo, ¿verdad? Yo era de los que usaba Illustrator hace más de 15, 20 años y después me pasé al Illustrator, al de Corel a Illustrator porque me gusta más la plataforma, en este caso Illustrator. Al final, en resumen, los dos programas de diseño, tanto Illustrator como CorelDRAW, tienen la posibilidad de abrir archivos en formato EPS. Ok, CorelDRAW tiene su propia extensión y Illustrator tiene su propia extensión. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo trabajo y quiero abrir un archivo, por ejemplo, de CorelDRAW en Illustrator, no hay compatibilidad. Pero si quiero abrir un ejemplo, un archivo de Illustrator, o sea, fuente de Illustrator en CorelDRAW, tampoco hay compatibilidad. Y resulta de que entonces desde hace mucho tiempo se crearon una serie de extensiones o formatos que lo que hacen es que colaboran a la compatibilidad entre aplicaciones. De ahí es donde sale este formato que es LPS, ¿verdad? Que es un dibujo o es una imagen convertida que puede venir tanto de Illustrator como de Photoshop. Entonces es un formato, llamémoslo así, o es una extensión, yo lo llamo formato, que lo que hace es que podemos utilizarlo tanto en Corel como en Illustrator, o sea, va a haber compatibilidad y él va a reconocer todas las partes y formas que componen el diseño, que eso es muy importante en este tema, porque resulta de que yo necesito que si yo tracé una línea y dibujé ciertos elementos en Corel o en Illustrator, lo que yo obtenga en el EPS sea 100% compatible para después mandarlo a Canvas a trabajar. Ok, estoy hablando un poco de lo que es la parte teórica, ahorita hago la parte práctica en las aplicaciones para que vean cómo se hace el ejercicio. Entonces, tengo el formato EPS que es compatible tanto en CorelDRAW como en Illustrator. Cuando yo lo abro en CorelDRAW o en Illustrator, yo tengo la posibilidad de guardarlo en formato SVG. Ahora, aquí hay algo interesante. La persona que dibuja, diseña y crea el archivo en formato EPS tiene que tener la capacidad de entender cómo funciona la máquina de corte para que yo pueda hacer el corte correcto. No es lo mismo dibujar para cartulinas, y siempre lo digo, que trabajar para viniles. Es completamente diferente. Son dos conceptos diferentes que uno tiene que entender porque la cartulina se puede sobreponer. Y la ficha técnica dice que en lo que son termoadhesivos, que es en lo que nosotros nos hemos movido más, los termoadhesivos no se deben sobreponer. Ya lo hemos hecho, tengo muestras de camisas con viniles de muy alta calidad que por haberlo sobrepuesto en segunda, tercera lavada, ya se están desprendiendo. Y incluso tenemos muestras de archivos que hicimos con defectos para mostrárselo a los estudiantes cuando damos clases en vivo. Y resulta de que no se están desprendiendo sin ni siquiera lavar. Entonces hay cosas que hay que entender cómo se deben de hacer de manera correcta. Entonces, una vez que tengo el formato EPS, lo abrí en mi programa de diseño preferido, podemos hablar de cualquiera de los dos, yo tengo que tener el conocimiento de cómo exportarlo a formato SVG, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden decirme, bueno, profe, hay aplicaciones en internet que se encargan de abrir los archivos EPS y convertirlos a SVG. Sí, también está. Pero yo estoy hablando de la persona que recibe o que tiene conocimientos básicos tanto en Corel o en Illustrator, que recibe un archivo que le compró a alguien en la red y no tiene el conocimiento de cómo hacerlo, que lo interprete de manera correcta el programa. ¿Ok? Entonces es ahí, por eso es que estoy hablando de específicamente este tema, porque fue puntual la pregunta del compañero. Entonces, cuando yo convierto el formato, lo guardo de EPS, lo paso a SVG, en ese momento ya hay máxima compatibilidad, o sea, Canvas Workspace va a interpretar de manera correcta tanto los colores como el diseño del objeto y el elemento. Y vamos a salirnos un momento de aquí y vamos a buscar nuestro archivo en Corel, que ya lo tengo abierto. Ahí tengo un archivo de Corel, un archivo que abrí, ¿verdad? Tiene su diseño, su formato y vamos a guardarlo.
Vamos a ir a archivo, exportar. Estoy haciéndolo en Corel. ¿Cómo lo haría si yo consigo un archivo que abrí de alguien que conseguí en Etsy o en alguna cosa así? Y cómo sería el proceso para que mi máquina lo interprete o mi Canvas lo interprete de manera correcta, ¿ok? Estamos hablando de personas que se dedican a diseño y que trabajan en programas de diseño y tienen conocimientos básicos. Ok, vamos a hacer ejemplo 01. Le vamos a poner de nombre. Viene el formato que escogí, es el formato SVG, porque ese es el formato que tiene conexión, en este caso, con mi Canvas. Estamos hablando también de los que van a Canvas y trabajan directamente desde el Canvas, no directamente de la máquina, ¿ok? Entonces, hago la exportación, verifico nada más que los parámetros estén como los tengo yo hasta el momento, que esté en 1.0, ¿verdad? En UTF-8, atributos de presentación, que el texto se importe normalmente. Si hubiera texto, habría que convertirlo a curvas, y si no, ya tuvieron que previamente haberlo convertido a curvas, y simplemente lo que hago es que lo guardo. En este caso ya guardé el formato en el tamaño X, no importa el tamaño, es un vector. Acuérdense que yo de aquí ya puedo disponer después en qué voy a sobreponer este ejercicio. Entonces vamos a venir a Canvas, que también lo tengo abierto por acá, y simplemente vengo al archivo, al botoncito que está aquí al lado izquierdo que dice importar desde mi ordenador un archivo en formato SVG, y voy a escoger el que dice ejemplo 1, le voy a dar doble clic. Automáticamente mi máquina de corte, mi programa entiende, interpreta los elementos que contienen el diseño. Ahora, aquí hay algo interesante. Voy a moverlo y voy a moverlo, ¿verdad? Vienen dos capas principales, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, viene esto de una manera diferente a como debería de ser, es porque la persona que está creando el diseño no tuvo el cuidado de ajustar el archivo para trabajar para corte. Entonces ahí hay que tener la capacidad de poderlo entender tanto en Corel o en Illustrator de cómo simplificar el archivo. Entonces, yo ya aquí decido con la regla qué tamaño de documento, por ejemplo, voy a utilizar. Por ejemplo, yo escojo mi más de corte de 12 por 24. Resulta de que yo voy a hacer una camiseta en este diseño y lo vamos a hacer en una camiseta de hombre XL o de mujer XL. Entonces el diseño me puede dar un poco grande, puedo trabajarlo por ejemplo a 12 pulgadas de largo, lo puedo girar acá y lo acomodo y lo dimensiono todo junto. ¿Para qué? ¿Por qué lo dimensiono todo junto? Porque el lacito, ¿verdad? Debería de venir y de cortarse de manera correcta. Ok, ya lo tengo listo, mando a cortar primero lo verde y después lo rojo, ¿verdad? Pero yo dimensioné y traje un archivo que venía originalmente desde CorelDRAW. Ahora, ¿cómo sería la historia desde Illustrator? Aquí tengo Illustrator abierto con el mismo archivo, ¿verdad? Y vamos a decirle archivo, exportar. Vengo al escritorio, ahí disculpen porque he estado una semana llena de gripe. Ejemplo 2. Perdón, es archivo, guardar como, escritorio, ejemplo 2. El formato vemos que sea formato SVG, le digo guardar y dentro de las características generalmente tienen que estar de esa manera: SVG 1.1, texto de SVG. Si hubiera texto habría que pasarlo a convertir en contorno, que sería como la principal recomendación, y le voy a dar OK. Ella ya hizo la exportación, entonces vengo otra vez a mi programa de Canvas, importo el archivo que es ejemplo 2, le voy a dar doble clic y me sale en blanco y negro, ¿verdad? A veces sucede eso, de que el ilustrador o el Corel no entienden los colores que deben de interpretarse en los objetos para poder funcionar correctamente. Entonces voy a devolverme un segundo y vamos a hacer un ejemplo. Y voy a hacer algunas cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, solo que voy a sobreponer el archivo ahí.
Tengo la mitad del archivo adentro, la segunda parte afuera. Le voy a decir exportar, ¿verdad? Voy a escoger, perdón, guardar es archivo, guardar como, archivo, guardar como, y en guardar como vamos a escoger formato SVG, ejemplo 3, ¿verdad? Ejemplo 3. Y voy a hacer como las cosas que suceden a menudo cuando uno hace las cosas mal hechas. Voy a cambiar aquí al formato SVG Tiny 1.1, le voy a dar OK, pero lo puse fuera, ¿ok? Esa fue la variación y el formato que escogí a la hora de la compresión del archivo. Vengo otra vez a Brother, escojo el archivo y escojo el ejemplo 3. Y en este momento, ya por haberlo escogido en formato Tiny 1.1, ya reconoce los colores. A veces él reconoce los colores en el primer formato. A veces la computadora se pone sensible. A veces sucede que cuando el archivo está fuera del área de trabajo, él da problemas de reconocimiento de el formato. Le voy a dar aquí control, guardar archivo, guardar como otra vez. SVG, ejemplo 4, lo voy a poner todo afuera para ver si me da el error que me estaba dando ocasionalmente. Voy a dejarlo en Tiny porque ya reconoce los colores. Creo un documento nuevo en el programa de Canvas. Importo el ejemplo número 4 y no me da el error. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que a veces me tira unas rayitas. Resulta de que yo desinstalé el programa, instalé el programa y me tiraba unas rayitas acá, unos vectores que él no reconocía, tal vez con archivos más grandes, con una complejidad diferente. Entonces, para evitar eso, lo que hice fue exportar dentro del área de trabajo, que mi archivo estuviera dentro del área de trabajo. Este archivo no me da el error, rara vez, pero si les llega a pasar de que los vectores no se exportan de manera correcta, hay que tenerlos todo dentro del área de trabajo. Es interesante porque una vez que estuve haciendo una transmisión de un video, no me falló lo de los colores y sí me fallaba lo otro. Y ahora me está fallando los colores y lo otro no. Pero los colores simplemente lo que hice fue que a la hora de guardar como en el formato SVG, digamos en el ejemplo, voy a escoger ejemplo 5 en SVG y escojo el formato Tiny 1.1, el texto en contorno y con eso ya estaríamos. Entonces básicamente es eso la parte de la gran consulta del compañero que nos hizo por WhatsApp, donde decía que, vamos a ver, él puntualizaba 3 preguntas: cómo hacíamos para mandar y conectar el Corel con el Canvas. Entonces ocupamos exportar a formato SVG propiamente desde Corel, ¿verdad? Para los que tienen diseños hechos en Corel, ¿verdad? No estoy hablando de que tienen que aprender a usar Corel, sino que si tienen la necesidad de trabajar con Corel porque les facilitaron archivos y demás. La segunda es, se pueden convertir los archivos CPS a SVG. Lo hicimos en los dos programas, tanto en Canvas como tanto en Illustrator como en Corel. Y la tercera pregunta era con respecto al respeto de los colores. Entonces, si el diseño viene apto para trabajar para viniles y está hecho de la calidad correcta, el diseñador o la persona que se encargó de crear el arte o hizo el dibujo o lo que sea, lo hizo de manera correcta, él va a interpretar de esta manera los colores como lo interpreta acá. Si eso viniera separado en varios rojos por todo lado, él debería entender que todo está por capas, como lo vemos acá, y él debe de entender 2 capas, por una capa para cada color. Esa sería como la lógica del ejercicio, ¿verdad? Si no lo hace de esa manera es porque hay algo que está sucediendo y el archivo no viene de manera correcta, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que teníamos. La segunda que había era con respecto a generalidades básicas de la máquina, ¿verdad? Yo les estaba comentando que no íbamos a seguir redondando en cosas que ya hemos explicado y los vamos a referir a los que quieren entender un poco del uso de la máquina y cómo funciona, tanto sea la Scan and Cut en sus generalidades y cómo reconocerle todos los elementos físicos a la máquina, todo lo que trae y todo ese tipo de cosas. Incluso yo hice un video hace poco aquí en el grupo. En mi canal de YouTube tengo varios videos que he compartido. Igual también tengo un videito que es como un poco polémico porque hago una evaluación
de cuáles son los beneficios de la SDX 225 y que la comparo en ese momento con Cameo 3, ¿verdad? En esa época. No lo he hecho todavía para Cameo 4, ya estoy a punto de sacarlo, pero sí hago una comparación del por qué es mejor escoger en este caso, o cuáles son los mejores atributos que tiene la Canon Cut SX 125 o 225, que en sus series son iguales, o para las versiones europeas creo que es 1000 y 1200. Lo que quiero es que quede claro que esas cosas las hemos visto y las hemos hablado muchísimas veces ya en otro tipo de videos. Entonces vamos a completar y vamos a tratar de hablar directamente de cosas como estas. Entonces solamente queda decirles que nos sigan haciendo dudas, consultas, estamos a la orden. La idea es tratar de seguir haciendo el ejercicio para ir tratar de hacer que todos crezcan de forma conjunta. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Andrés Lo y los saludo de Costa Rica. Espero que se encuentren bien y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Gracias, Dios los bendiga.